Bueno, muy bien, damos inicio a esta semana, día lunes, primer encuentro, luego de un fin de que trajo una multiplicidad de situaciones en todo orden. No sé ustedes, yo empecé el sábado con una muy mala noticia, que fue el palazo que se pegó Colapinto, más con los títulos que le habían dedicado en la primera mañana. Esto había ocurrido para nosotros en la madrugada. Se corre por la noche en el circuito de Las Vegas, en donde, amén de la cuestión propia del impacto sufrido por el auto, los títulos hablaban de una situación de atención médica, que después el propio Franco redujo ayer a la situación de quedé medio bobito. Dijeron que tenía conmoción, dijo. Así todo, desde donde inició, es decir, tuvo que partir desde los pits, después que salió el último auto de la grilla, llegó en un puesto 14, podría haber sido un puesto 12, digamos, de lo publicado, digo así, de lo publicado se deduce que tanto el equipo como él decidieron una estrategia más conservadora porque el objetivo era llegar, terminar, y en definitiva después, bueno, desplegó su habitual histrionismo y fue un día intensísimo para Williams, que superó increíblemente todos los récords de atención en sus redes sociales, un gran patrimonio que tiene Franco en esta era digital. Pero eso, claro, es un tema que casi uno podría colocar en la escala de lo menor, pero tiene que ver con lo que nos pasa afectivamente. No menor que el, yo diría, muy buen triunfo de Racing en este partido que le permitió ganar esta copa. Vi algunas críticas al triunfo, que podría haber sido por más, que los brasileños no jugaban a nada, no sé, no estoy yo para hacer esas consideraciones, pero ver a tantos cientos de miles de personas en ese estado de euforia, alegría y satisfacción, me parece que en el habitual valle de las lágrimas en el que se desarrolla la vida cotidiana, está bueno que así ocurra, se celebre y se festeje y se encuentren motivos de alegría. En buena hora que así sea. Dicho esto, el mundo sigue siendo un lugar habitado mayoritariamente por buenas personas, pero conducido en muchas ocasiones por sujetos extraordinariamente crueles. De hecho, un rabino que vivía en Emiratos Árabes Unidos, que tenía, entre otras responsabilidades, ser de algún modo el certificador de la cadena de custodia de la comida kosher, lo cual indica que en Emiratos Árabes Unidos hay viviendo una razonable cantidad de personas de confesión judía. Fue secuestrado y asesinado. Emiratos Árabes Unidos ha dicho en las últimas horas que los asesinos están detenidos. Se habla de musulmanes de la región del centro de Asia, naciones casi podría decirse inexistentes, que están bajo la férula del poder de Moscú, en donde además y en relación justamente a este tema, hoy se conoce por una investigación del Financial Times que hay combatiendo en Kursk personas que son reclutadas en países asiáticos vinculados, digamos, al chiismo iraní, actuando en una alianza cada vez más clara y más extendidamente conocida entre el gobierno teocrático de Irán y el zarato ruso de Vladimir Putin. Todo esto en un contexto, como referíamos y repasamos hace un instante, a la cuestión que envuelve a la Corte Penal Internacional, la situación que tiene que ver con el pedido de detención de Netanyahu y de Gallant y los cruces que esto viene provocando a nivel global, que son intensos. De hecho, en la tarde-noche de ayer, para el horario europeo, Matteo Salvini, un hombre clave en la construcción de la estructura política del gobierno de Giorgia Meloni, dijo que de ninguna manera Netanyahu sería detenido si va a Italia, que no se va a permitir. Es una declaración cruzada porque hay posiciones de otras fuerzas políticas que dicen o entienden que si hay una manda de la Corte Penal Internacional a la cual Italia adhiere, debería ejecutarse sin más obstáculos. Es muy probable que en el próximo tiempo Netanyahu, que tiene una situación interna política cada día más y más complicada dentro del propio Estado de Israel y es sujeto
como todo actor político, a críticas muy, pero muy fuertes, y más en un estadio de guerra, cuando siguen corriendo los días y los rehenes no son ni rescatados ni sus cuerpos aparecen, cuando además en algo que puede ser o parecer el fruto de una acción de propaganda, jamás ha liberado información indicando la muerte de otra de las rehenes. Esto, por supuesto, genera una enorme conmoción cada vez que alguno de estos temas aparece, y recordemos que allí hay un grupo importante, un grupo intenso que suele estar todos los días reclamando por el fin de la guerra. Hablando del fin de la guerra, medios norteamericanos hacen trascender en la mañana del día de hoy que existiría un principio de acuerdo entre el gobierno del Líbano, el gobierno israelí y Hezbollah para que la organización criminal terrorista financiada por el clero iraní se retire detrás del río Litani, aproximadamente a 40 kilómetros de esa suerte de frontera natural entre el Líbano e Israel, y que las tropas israelíes se retiren hacia el sur también del Líbano, generando un área despejada. Ante el fracaso de lo que ha sido la UNIFIL, la Fuerza de Naciones Unidas, a este respecto, el interrogante es quién dará garantías de consolidación de la frontera, en el que puede ser uno de los últimos actos. Como canciller de la Unión Europea, Josep Borrell estuvo el fin de semana en el Líbano, conversó allí con las autoridades libanesas, ofreció 200 millones de euros para reequipar el ejército libanés, un ejército que se ha visto en figurillas desde la última guerra civil y cuyo equipamiento militar, el más moderno, es de la década del 70, es decir, una fuerza militar irrelevante y que sigue teniendo fundamentalmente una mayoría de cuadros operativos de confesión cristiana. La situación es por demás compleja, por cierto. Hago toda esta introducción porque no está alejado de la decisión del gobierno argentino, primero de respaldar, por supuesto, absoluta 100% a Israel. Segundo, de haberse pronunciado ayer con respecto del asesinato de este rabino en Emiratos Árabes Unidos, en su repudio al hecho. Y tercero, en el anuncio formal que ha hecho el gobierno argentino de no concurrir a Chile a un encuentro que propone el Vaticano por los 40 años del acuerdo del Beagle. Quizás para los más jóvenes no lo tengan en claro, pero estuvimos muy cerca de ir a una guerra con Chile por el conflicto de Beagle. De hecho, los mismos pilotos de los escuadrones que combatieron en Malvinas estaban a bordo de sus aviones. Esto es literal, esto lo contó en algún momento el capitán retirado de la Fuerza Aérea, Carlos Cachón, vecino marplatense, héroe de la Fuerza Aérea en Malvinas. Estaban a bordo de los aviones esperando la orden de despegar para volar hacia Chile y atacar Santiago de Chile. Y atacar fundamentalmente blancos militares, bases chilenas. Estaban en eso, con los aviones preparados, ellos a bordo de los aviones, con los equipos que encienden las turbinas, y llegó la orden de desescalar, de bajar, y allí se conoció que existía una mediación papal. Fue un impulso extraordinario que dio en ese momento el Papa Wojtyla y que evitó una guerra entre naciones hermanas por un lugar, por un punto de conflicto, de discusión, de soberanía, que nos hubiera bañado en sangre, y vayan a saber cuál sería la historia de Chile y la historia nuestra al día de hoy, ¿no? En ese contexto, el canciller Berstein ha dicho que lamenta Argentina no estar, pero que ha habido desencuentros. Esa es la expresión. Referido a lo que ocurre en Mar del Plata, las cosas que ocurren en Mar del Plata, que no son pocas, ustedes saben que prácticamente ignorado por el conjunto de la sociedad marplatense, transcurre el Festival Internacional de Cine, que está, digamos, concentrado entre el Hotel Provincial, el Hotel Hermitage. Ladre y se hizo otro fenomenal negocio a cuenta del Estado con la venta o alquiler de las habitaciones. Algunos se extrañan de que en las salas donde se exhiben las películas no haya largas colas de gente. Bueno, lo que ocurre es que se cortó
uno de los recursos favoritos del Inca, que era gastar millones y millones para atraer gente de todas partes e incentivar de alguna manera que las salas aparecieran permanentemente llenas, en algo que nunca fue un sesgo verdadero de lo que ocurría. Pero sin embargo, el festival transcurre y está bueno que se realice. He visto que hay grandes debates donde se empieza tímidamente a esbozar en público lo que sostienen muchos ha sido crítica interna durante años que nadie se atrevía a formular de manera debida. El fin de semana también trajo novedades de carácter político, cruces, como es la firma de la senadora Corpacci, una senadora que responde directamente a Cristina Elizabeth Fernández, viuda de Kirchner, que habilita la elevación del pliego de los 2 jueces propuestos por el gobierno para la Corte Suprema. En tanto, Guillermo Francos, jefe de gabinete y ministro del Interior, ha dicho que el gobierno no descarta designar a ambos 2, en particular todo tiene que ver y mucho con el cuestionado Ariel Lijo, por decreto, un tema espinoso si lo hay en definitiva. Impacta, por lo menos para los que seguimos estos temas, el silencio de los colegios de abogados y las federaciones de abogados de la República Argentina, que alguna vez, creo que hasta el inicio del kirchnerismo, solían ser muy activos y locuaces en cuanto a lo que tiene que ver con este tipo de designaciones y acciones que resignifican nuestra propia libertad, la cuestión no solo de la libertad como factor central, sino también de nuestros bienes, de nuestros recursos en líneas generales, ¿no? Bueno, estamos en la 99.9. La mañana es impresionantemente luminosa, la sensación térmica 17 grados 8 décimos, la humedad del 94%. No va a ser mucho más que esta temperatura, la que está anunciada para el día de hoy. Como un pequeño comentario, como una ayuda para muchos de los portales de Mar del Plata, bajen la noticia del día viernes que anunciaba temporales, porque la tienen puesta en el front y parece que fuera un anuncio para el día de hoy. No queda simpático, la gente se confunde mucho con eso. Seguimos en un instante, esta es la 99.9. Recordamos que esta estación de radio está siendo replicada en la ciudad de Balcarce en el 93.5, que nosotros estamos en streaming en FM 999.info, que nos pueden seguir en Facebook, en Noticias y Protagonistas Radio, en Facebook Live, y también en Twitter en directo en @NIP999. También hay que decir que todo nuestro material está en YouTube, en FM 999 Mar del Plata y en Spotify, en Noticias y Protagonistas.